Tengan todos muy buen día. Iniciamos nuestra tercera clase de la cátedra Proyectos Artísticos Culturales 1, primer semestre de este año 2021. Y tal como les comenté en la clase pasada, esta primera unidad tiene por objetivo generar una instancia para conocer criterios, para reconocer elementos de la gestión cultural, porque instruir, entregar conocimientos, colaborar en la correcta formulación o guiarlos para una eficiente redacción de un proyecto, de una iniciativa, no tiene sentido si es que no tiene contexto, si es que no lo situamos dentro de un espacio temporal de acción en el cual ustedes se van a mover como artistas o como trabajadores de la cultura. Proyectos son un instrumento al servicio del trabajador de la cultura para facilitar no solamente ganar concursos, sino que también para ordenarse, programarse, proyectarse, ser estratégico, a fin de ir profesionalizando cada vez más cada una de los rubros, de las áreas artísticas. Y en ese sentido, la gestión cultural se traduce en la búsqueda, en la transformación del artista, del trabajador de la cultura, en una persona integral. No solamente que tenga la capacidad de expresar y de transformar el mundo y la sociedad a través de su talento, generando estas instancias transformadoras de vivir experiencia, de transmitir sensaciones, emociones, de ser denunciante, activista, también lo es de suma importancia para la sociedad, sino que también necesita esta parte un poco más de ingeniería, donde las herramientas están al servicio del trabajador, del artista, y que precisamente muchas veces, y lo vamos a ver más adelante del curso, carecemos como sector artístico-cultural a nivel nacional. Esta primera unidad, tal como les comentaba, está orientada a entregar conceptos generales, a hacer una verdadera introducción al mundo de los proyectos. Y comenzamos la clase pasada recordando esos tres mitos que existen para con la cultura, desmitificando que esta no responde a una naturaleza vertical, de que no es el Estado, el grupo dominante el que define qué es cultura, independiente que a través de la historia así ha acontecido. Estos últimos años y décadas hemos atravesado por un potente proceso de democratización, de entender de que la transversalidad, la horizontalidad, la diversidad es fuente de mejores sociedades y que las expresiones culturales son múltiples, incluso dentro de una misma rama, desde una misma expresión artística. También recordamos que la cultura posee un espacio visible y otro invisible, que era necesario reconocer, y que ese concepto de iceberg va a ser muy importante en lo que vamos a ver el día de hoy. Precisamente aquellos elementos invisibles que van determinando, definiendo a una sociedad, a una comunidad. Y finalmente separamos la paja del trigo y mencionamos que independientemente que arte y cultura tiene muchos puntos en común, tiene comunes denominadores en su uso y en su praxis, son conceptos diferentes. Y ese elemento de diferenciar y de dar a entender que el arte es parte de la cultura, las artes son parte de las culturas, y que en este fenómeno tenemos elementos materiales e inmateriales, es decir, lo que está sobre la línea de flotación del témpano, del iceberg, y aquellos que están bajo el agua y no son visibles a primera vista, debemos comprender un elemento esencial que construye
esta segunda clase, y que dice relación con la identidad cultural. Y la identidad cultural dice relación con una afirmación, con un reconocimiento y con una vinculación, con una afirmación de lo que somos, con un reconocimiento de quiénes somos y con una vinculación al grupo, al territorio o al medio donde nos desenvolvemos. Por lo tanto, la identidad cultural es de la esencia del concepto diversidad, porque en ella estamos involucrando conceptos, elementos como los valores, las tradiciones, las formas de expresión, las costumbres, que se transmiten de generación en generación y cada comunidad va aportando lo suyo. Identidad cultural. Un ejemplo, rápidamente, y coloco el mapa de Chile a un costado para graficar este ejemplo. Marraqueta, pan batido, pan francés. Es el mismo elemento, el mismo objeto. Lo reconocemos, sabemos que es pan, pero dependiendo del lugar geográfico de Chile, se le llamará de distinta forma. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo aplicamos la teoría del iceberg a este ejemplo? Y vuelvo a recalcar que lo que estamos viendo sobre la línea de flotación, sobre el mar, lo que emerge, lo que es visible, es el pan. Pero lo invisible es donde encontramos el lenguaje, la tradición, los valores, las costumbres, las formas de expresión y de entenderse de cada comunidad. Y de esas razones que en el norte de Chile lo entendemos como pan batido. Y en el sur, marraqueta. Y en algunos sectores de la zona centro del país, pan francés. Cada uno de esos conceptos tiene un origen, un significado y una explicación. Y representan la identidad cultural de ese grupo y de ese territorio, porque responden a un fenómeno sociológico, psicológico, cultural y político de ese espacio. Independiente de que todos entendamos el mismo objeto de que es pan, cada uno lo denomina de forma diferente. Eso, en el espacio pequeño territorial, está definiendo una identidad cultural. Identidad cultural, por ejemplo, la definimos en el norte grande. En el norte grande de Chile nosotros podemos encontrar, teniendo mismo origen, misma data de población occidental, cuando digo occidental es del Estado de Chile, no de nuestros pueblos originarios, donde podemos encontrar diferencias en los sentires de expresiones populares, como por ejemplo los bailes promesantes, que están vinculados a fiestas religiosas. Y las personas erróneamente los tratan de carnavales, cuando son promesantes y están unidas a la Virgen del Carmen. Lo mismo como herencia del Carnaval de Oruro. Pero si lo llevamos como una expresión cultural y artística, tenemos el Festival del Sol, en Arica, que es en verano, y que responde a una lógica de carnaval, pero artístico. Ambos son parte de la identidad o recogen esta sinergia de elementos que se generan debido al cruce de las tradiciones del conquistador europeo y de la cosmogonía del mundo andino, que se traduce en estas expresiones del folclore boliviano que permean Chile. Pero no por eso ambas expresiones son idénticas. El origen lo tenemos claro, pero la forma como
los valores, las tradiciones, se expresen y las costumbres van formando una identidad. El promesante de Aiquina, el promesante de La Serena, perdón, de La Tirana, diverso a la actividad que se desarrolla en Arica. Pero la expresión visible, lo que vemos, podemos encontrar comunes denominadores, que son las danzas, las expresiones artísticas. En el caso de las fiestas religiosas, de las fiestas patronales y, y de su origen en el sector alto andino, dice en relación con un concepto religioso. De ahí la importancia de que nosotros podamos distinguir y este concepto de que, si bien es cierto, como país, y vuelvo al territorio Chile, contamos con valores, con tradiciones, con forma de expresión y de costumbres, el asado en el 18 de septiembre, decir cachay, el huevón, expresiones coloquiales, para bien o para mal, nos van definiendo en una identidad nacional. Por lo tanto, cuando nosotros queremos empezar a distinguir las diferentes relaciones y vínculos de la población con su territorio, aparece el concepto de la diversidad. Porque independiente que tengamos una misma bandera, sintamos en muchos casos el mismo orgullo al cantar el himno nacional, tener símbolos, personajes históricos que nos unen, también existen elementos, objetos, costumbres que nos distancian o nos diferencian. Y eso va generando nuestra identidad cultural. Por eso es tan importante tener este concepto claro, porque construye esa bella palabra que se llama diversidad. Y desde la diversidad damos un paso evolutivo más allá y vamos a la integración, con elementos que circundan y que nos permite identificarnos con la respuesta de quiénes somos. Y nos permiten al final del día darle sentido y proyección a la consistencia. Para el sector del mundo jurídico, administrativo, más político diría, generamos este concepto de nación, este hecho de contar con elementos comunes en el pasado, un sentido de pertenencia actual y una proyección hacia el futuro. Un pasado, un presente y un futuro. Pero no es monolítico, no es lineal, no es vertical. Puede tomar los más diversos vectores y salir disparado como haz de luz hacia cualquier punto del infinito, pero va a seguir contando con los elementos denominadores que nos hacen contar con una identidad y darnos sentido y consistencia a nuestra esencia y pertenencia a determinado territorio o a determinado grupo. Esta identidad cultural, generalmente en grupos cerrados, tiende a ser conservadora, tiende a ser monolítica. Podemos representarla con esta telaraña, con estos elementos que pueden definir las identidades individuales y colectivas, aquellos puntos en común que van construyendo un todo. En ese sentido, elementos que nos vinculan entre todos es la educación, las creencias, nuestros roles y nuestros géneros, la ideología, cómo sociabilizamos, nuestra etnia, nuestro origen. Luego, dependiendo de estos conceptos, se van abriendo en diferentes
elementos sociológicos, psicológicos, políticos, antropológicos, de forma tal de que podemos encontrar conceptos identitarios en base a la economía del norte es minera, la del centro es agrícola, ya eso marca un eje potente de definir identidades. Las miradas políticas respecto a cómo construimos el Estado sin por eso dejar de ser chilenos, sin por eso de seguir queriendo construir dentro de nuestra casa territorial Chile, desde Viviri hasta Cabo de Hornos, elegir un gobierno, miradas diferentes, pero todos vamos tras algo, desde nuestras legítimas miradas. El hecho de tener conciencia individual y colectiva, quién soy, a qué grupo pertenezco, enrolarse, asociarse, sumarse a algún colectivo, alguna asociación, ONG, a qué nivel socioeconómico pertenecemos. Eso también define el concepto de identidad. O sea, muchas personas de forma despectiva tratan a, al arte urbano como una expresión marginal, lo cual ya es un hecho discriminatorio, por el hecho que lo encuentran bajo ese concepto de, ¿recuerdan el mito? Lo que estamos desmitificando, que la cultura no es definida ni puede ser patrimonio de determinado grupo social. O sea, por muchos años el arte urbano, por sus múltiples expresiones, en danza, en arte visual, en expresiones, en jerga, en cómo se comunican, en aquellos deportes que se practican, han sido invisibilizados, caricaturizados, discriminados por la cultura oficial. Ahí tenemos otro ejemplo de identidades y donde el concepto de diversidad, tolerancia y respeto no se genera porque todavía existe el mito de que determinada forma de hacer muralismo es la correcta. Arte, es expresión, es libre. Y así podemos seguir dando ejemplos de religión, de sociedad, nuestra propia concepto de familia. Todos esos elementos van a responder a múltiples universos. Y si lo llevamos a un espacio más agotado, para no perder el norte del comentario ni del objetivo de esta lámina, es que somos 17 millones de individualidades, 17 millones de expresiones culturales, 17 millones de identidades culturales, diversas, diferentes, por el género que nos representa, por la religión o credo que profesamos o no, por la ideología económica, política que nos moviliza, por las costumbres heredadas de nuestro territorio, por la forma como nos movemos en comunidad, por la clase social a la cual, socioeconómica, por la cual una estadística nos sitúa, por nuestro barrio, etc. Pero dentro de esas 17 millones de universos, vamos generando conjuntos más grandes, vamos generando espacios de vinculación mayor y logramos construir una identidad cultural nacional, sumando todos estos elementos. Por lo tanto, conclusión a este comentario. No es que exista una identidad cultural chilena, existen identidades colectivas e individuales que en su conjunto proyectan la esencia de la nación chilena. No existe una única forma de mirar Chile, no existe una única forma de mirar el norte, Antofagasta, el barrio y la familia. A ese orden de cosas, porque somos múltiples, diversos y cada uno tiene su legítima forma en el fuero interno a la libertad de conciencia y de guiar su vida como mejor le plazca, sin que esto afecte, dañe o vulnere el derecho del prójimo. El ideal.
ahora podríamos estar colocando de forma la palabra, la canción Imagine de John Lennon, y esto calza perfecto. Sabemos que en el mundo real dista mucho esta teoría con la práctica, pero bueno, estamos aquí para tratar de analizar cuáles podrían ser los elementos desde el punto de vista de la cultura, de un trabajador de las culturas, con respecto a este elemento de identidad cultural. Es decir, es diversidad, es tolerancia, es integración, múltiples visiones con respecto a un mismo objeto, pero sigue siendo el mismo objeto. Ahora, esta expresión que les puede llevar a comprender cuáles son aquellos, una mirada muy a sobrevuelo, porque existen tratados, conferencias, libros, seminarios que tratan este tema antropológico, sociológico, económico, jurídico de la identidad cultural. Tenemos un elemento que durante estos últimos años nos ha golpeado fuerte, ha aterrizado con mucha presencia y que dice relación con el término de globalización. ¿Cómo la globalización, o primero, qué es la globalización? Y una vez respondida la pregunta, nos cuestionamos cómo la globalización ha impactado, ya sea en ventaja o desventaja, nuestra realidad actual. Existen miradas positivas y negativas con respecto a este fenómeno. En tal sentido, quienes son más positivos, entusiastas, llegan al acuerdo de que es un proceso de integración mundial, la famosa aldea global, y que tiene en cierto modo su origen en el término de la Guerra Fría y en el ascenso de la tecnología como medio, instrumento de comunicación y de rápida interacción entre dos puntos distantes. Por una parte tiene un componente político, que es la caída del muro de Berlín, la caída del modelo soviético, el Pacto de Varsovia y el ascenso del capitalismo como mirada ideológica regente en el mundo occidental. Pero por otro lado, tenemos esta mirada que recoge un proceso de avance tecnológico que comienza con Graham Bell, con Marconi, telégrafo, teléfono, de cómo podíamos comunicarnos de un punto a otro y siempre guiados por el comercio, por el mercado, por el libre tránsito de las comunicaciones. Ya dejamos atrás la caravana de camellos o de caballos, de mulas en la ruta de la seda desde China hasta Europa, y ahora es simplemente igual que ahora, tener un idioma de comunicación neutro, puede ser inglés, francés, para que un alemán con un chino conversen, negocien y logren intercambiar bienes. Pero también por nuestra parte, la capacidad que hemos tenido de esta globalización de saber en tiempo real qué está ocurriendo en Egipto, qué está aconteciendo en Perú, qué pasó anoche en Santiago, más allá de esperar el comentario, comunicado, la información de los medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita. Por lo tanto, la globalización ha impactado al mundo cultural. Y aquí es donde empezamos con un elemento crítico, que yo lo dejo sobre la mesa y que será parte de la primer trabajo de caso práctico, que de hecho se los voy a entregar antes de Semana Santa para que tengan 2 semanas para desarrollarlo con tranquilidad. La prueba 1, a eso me refiero. Porque dentro de las características de la globalización, tal como señala la lámina, eh, tenemos que considerar que es un elemento planetario. La globalización, si lo vemos desde el punto de vista de las comunicaciones, de la transferencia de datos, era un tema que superó la religión y la ideología política. Un agente del Estado chino, que tiene una ideología
determinada, es vinculado con el mundo, Francia, Europa, países progresistas, incluso monarquías como la británica, se ven superadas estas formas de Estado, estas miradas sociopolíticas por el hecho de la globalización, porque existe de por medio una transacción, un elemento comercial. Por lo tanto, es un fenómeno planetario de economía y comunicación. Pero aquí es cuando empezamos a encontrar a los detractores y empiezan a poner el dedo en la llaga. Y lanzan conceptos sobre la mesa, ideas para que sean debatidas en torno a que la globalización es desigual y asimétrica. No para todos la globalización opera o entrega los mismos beneficios, ya que tiene que ver con el nivel de desarrollo, el nivel de progreso, el nivel de avance que cuente una sociedad, un Estado. Comparar un país latinoamericano con los grandes escandinavos hasta el día de hoy, para muchos, me incluyo, es una burrada. No tenemos puntos de comparación. Es como un espejismo, que el mundo político opuesto del ideal. Pero es el ideal de los países escandinavos, no debe ser nuestro ideal, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad cultural. Sí existen algunos conceptos que debemos recoger para mejorar. Era como lo que estaba en los 90 en moda, que todos teníamos que funcionar como los japoneses. Pero Japón es Japón, Chile es Chile. Entonces, por eso señalo que es desigual y asimétrica. ¿Y qué pasa si esto lo llevamos a un país con altos índices de desigualdad o de carencia, como en el mundo panafricano? África, Sudán, Ruanda, Congo, alta ruralidad, carencia de servicios básicos, carencia o debilidades en las redes de comunicación, un Estado débil, una sociedad fracturada. Y así podríamos continuar señalando elementos que la harían desigual y asimétrica. Y tal como señalaba, va a depender de la conectividad de las comunicaciones. Si nosotros vamos a un sector aislado de nuestra región, aún hay zonas donde no hay señal de celular. Entonces, claro, la globalización, si lo estamos llevando a un tema de seguridad vial, en sectores de la Ruta 5, pasado a la mano del desierto rumbo al acceso Taltal-Chañaral, hay zonas donde no hay celular, no hay señal de celular. En caso de un accidente, se pueden perder minutos y horas vitales para salvar vidas, para el socorro. Imagínense esto que es un caso así de pequeño, que es un accidente automovilístico trágico, lamentable. Imaginemos si esto lo podemos llevar eh, a una escala mayor. ¿Cómo vamos a negociar con Mozambique? Si Mozambique no tiene redes de telecomunicaciones. En el caso sudamericano, y ustedes lo pueden ver, y lo voy a mostrar, celular, para bien o para mal. Los tratados de libre comercio han permitido el acceso de tecnología de punta a Chile, con planes más baratos, con una diversidad de mercado, que sean buenos o malos, que la conectividad sea menor o mayor, que lucren, es para otra discusión, para una tertulia. Pero si nosotros nos comparamos hace 10 años y hasta el día de hoy con la capacidad de adquisición de teléfonos móviles en Chile, y lo comparamos con Paraguay o con Bolivia, y con Argentina, nos sorprenderíamos lo avanzados que estamos. El nivel de conectividad a nivel de telecomunicaciones con el cual contamos. Positivo o negativo, va a depender del prisma y de la forma como analicemos los datos. Y acá quizás es lo más importante porque esto globaliza las mercancías y aquí es donde empezamos con los conceptos de debate
a la mesa, porque uniforma el consumo y aparte de conformar el modelo financiero mundial, ese tema de uniformar prácticas, costumbres, la velocidad con que corre, navega la información, los datos, empieza a ser algo preocupante, porque empezamos a dañar nuestra identidad cultural. Y no se trata de ser talibanes con respecto a lo que somos, pensamos, cómo lo expresamos, porque siempre vamos a estar sujetos a fenómenos, siempre vamos a estar condicionados a elementos externos que pueden permitir una evolución de nuestro sentir, pensar, ver o forma de expresarnos. La misma pandemia ha cambiado muchos hábitos, pero aquí estamos hablando de un fenómeno de consumo. ¿Han visto el meme de El Emparedado? De los niños Nickelodeon, de la cantidad de palabras mexicanas que nuestros niños están usando. ¿Cómo afecta eso en nuestra idiosincrasia? ¿Por qué los niños no le dicen sándwich? Le dicen emparedado. Vamos a conversar. No, tenemos que platicar. Y esto tiene que ver con las comunicaciones. Tiene que ver netamente con, claro, torta, pastel, exacto. La cremita, torta, pastel, me vendo un pastel. Aquí es completo. Un hot dog. Perro caliente. Yo he escuchado pidiendo gente perro caliente. Y eso tiene que ver con la globalización, con la televisión por cable, por las vías medio streaming. Bienvenidos, todos gozamos de ellos, y no es malo, pero es un ejemplo de cómo costumbres o elementos van permeando. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de la identidad cultural y cómo empieza a tensionarse. Este es un proceso invisible. Aquí no estamos hablando de migración, que es un proceso natural del hombre transhumante, de grupos de personas que van de un lugar a otro. Esa es la punta del iceberg. Veamos, bajo la línea de flotación, tenemos todos estos elementos que van cambiando nuestra percepción. Como en su momento era la comida china lo popular, después fue la comida japonesa, después fue la comida thai. Son tendencias, pero que van influyendo. Sin embargo, en algún momento comer quinoa era de pobre. Y estamos en la zona productora de quinoa por excelencia. Los antepasados de este territorio milenario era la base de su alimentación, pero nosotros comiendo sushi. Y era una extravagancia comer sushi de quinoa. Bueno, lo sigue siendo. Pero desechábamos algunos alimentos por el hecho de que había otra cosa que estaba en boga y porque la entraba por los medios de comunicación, de esta globalización, de esta telecomunicación. Entonces, ¿de qué forma va golpeando este elemento? Y acá los dejo con este video a modo de provocación. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la globalización. ¿Pero qué es exactamente esto de la globalización? Se trata de un proceso de interconexión entre diferentes culturas y ámbitos geográficos, ni más ni menos. Sí, pero ¿y por qué se ha producido? Pues básicamente por la necesidad de diversos pueblos de generar comercio o por la interacción social entre diversas culturas, lo que ha producido que se influyan mutuamente en todas sus dimensiones. Y aunque muchos veamos este proceso como algo moderno y reciente, lo cierto es que ni mucho menos es así, ya que se trata de algo que se ha ido fraguando durante muchos años y a escalas más reducidas. La ruta de la seda, la primera vuelta al mundo o la revolución industrial son ejemplos de globalizaciones anteriores. Lo más llamativo de la globalización que estamos viviendo es que es la primera en hacer honor a su nombre, pues involucra prácticamente a todas las naciones del globo debido al papel disruptivo que ha tenido la tecnología en todos nuestros ámbitos. Después de esta introducción, pasamos a las ventajas. A la mayoría nos vendrá a la cabeza fácilmente las ventajas que ofrece la globalización,
reducción de costos y mejoras tanto en la tecnología como en la calidad de los productos. El ejemplo más claro lo tenemos todos en nuestro bolsillo, los móviles. Pero no solo se queda aquí. Ha propiciado una gran generación de empleo, el aumento de la producción y una mayor reducción de la pobreza mundial. Exactamente un tercio desde el año 1960. Todo esto se debe principalmente a los tratados comerciales internacionales. Y al haber habido un crecimiento comercial tan grande que nos ha hecho interconectarnos, las guerras militares ya no salen tan rentables. De ahí que estemos viviendo nuestra mayor época de paz mundial y podamos conocer otras culturas, enriqueciendo la nuestra. Aunque esto último tampoco está tan claro, pues gran parte de nuestra cultura también se va diluyendo poco a poco. Y sí, sé que muchos diréis que os estoy pintando la globalización como si fuera la panacea, cuando en cambio tiene muchos detractores y muchas sombras. Una de sus desventajas más destacables es la brecha que se está creando entre los llamados países desarrollados y los subdesarrollados, pues como hemos dicho, el principal protagonista de la globalización actual es la tecnología puntera, y en muchos países la mayoría de la población no tiene acceso a Internet. Otra importante es la falta de regularización sobre el poder que están adquiriendo ciertas multinacionales, sobre todo en el ámbito de los datos. Empresas como Facebook o Twitter tienen una gran importancia en la opinión mundial y su negocio se basa en algoritmos que cada vez son más cuestionados debido a que aumentan la polarización de las opiniones, habiendo incluso inducido a genocidios modernos en países como Myanmar. Pero el que para mí es un grave desafío a solventar son los problemas catastróficos que se están dando en el medio ambiente, debido a la sobreexplotación de los recursos, la contaminación y a nuestro actual esquema de consumo orientado al desecho, entre otros. Y después de esta breve presentación, ¿tú qué opinas? ¿Sigues pensando lo mismo de la globalización? Yo soy Seco Plus. Suscríbete a nuestro canal. Lo mejor está por llegar. Ventajas y desventajas de la globalización. Ya los mencionaba el video que antecede a esta lámina. Ventajas, desarrollo de un mercado global. Sí, muchas gracias. Gracias a la globalización contamos con iPhone, con teléfono. Y disculpe que lo haga un ejemplo tan superficial. Pero gracias a ese mercado global tenemos algunas ventajas tecnológicas a nivel sociedad de forma transversal. No estoy hablando de un Ferrari, estoy hablando de un televisor LED. Eh, Interconexión con sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, lo importante que son las redes sociales para el ciudadano para informarse, la multiplicidad de medios independientes que se han ido generando a través de las plataformas digitales, el aspecto económico, las inversiones extranjeras, ya no tiene que transitar 3 meses el italiano a la China para comerciar seda, se conecta por Zoom. El desarrollo exponencial del comercio internacional, se varó un buque carguero, un mega buque carguero de container en el canal de Suez y el comercio global se estimuló a ese nivel. Un pequeño accidente golpea de forma planetaria. Nosotros acá en Antofagasta decimos, ¿y a nosotros qué? Pero pueden haber efectos de esa onda de impacto, igual que un tsunami. Terremoto en Japón, pero la ola va a llegar a Chile. Luego está el favorecer relaciones internacionales, procesos de intercambio cultural, aumento del turismo, en estos últimos 30 años, la cantidad de personas que viajan por placer, moda, necesidad, negocio, se ha incrementado increíblemente, y el desarrollo tecnológico. Y luego tenemos las desventajas, donde sería bueno incorporar estos elementos a la crítica, al análisis, la incapacidad de los estados nacionales como ente de control y administración. O sea, de qué forma el Estado se ha ido diluyendo de a poco, independiente de que es un referente de autoridad, de imperio de la ley, de monopolio de la fuerza, pero la globalización le ha permitido a las transnacionales muchas veces colocar las reglas del juego, incluso acomodando las legislaciones internas a su favor. Y eso es una realidad innegable. El aumento del intervencionismo extranjero a través del capital. Y no se trata de ser socialista o capitalista.
Estamos hablando que el que tiene la plata pone la música. Y esto lo hizo la Unión Soviética en sus países de la órbita y lo ha hecho Estados Unidos de mil igual forma con nosotros. Y ahora son los chinos. Por lo tanto, no tiene que ver con un tema de ideología, tiene que ver con un tema de potencia mundial. Estados Unidos, China, la Comunidad Económica Europea, Rusia, la actual Rusia, Japón de una u otra forma, la India, que está dormida, pero que tiene un potencial gigante. El aumento de la brecha en la distribución de la riqueza. Esa brecha dice relación precisamente con la distribución de los ingresos. Estamos viviendo en Chile, constantemente sale este tema. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a enfrentar el tema de la globalización, lo llevamos al plano de la cultura y podemos verlo desde una perspectiva de cómo nos hemos interconectado, de que cómo las ideas han fluido, de que cómo las opciones, ideas, en un segundo recorren miles de kilómetros, cómo nos conectamos, cómo estamos informados, cómo esa globalización nos ha permitido una mayor difusión, tomar conciencia a través de campañas, instalar valores, un mayor acceso a la información y al intercambio cultural, pero también, como en el caso del emparedado, como en el caso de la intervención de algunos modos de alimentarnos, como los patios de comida, u otras de mayor profundidad, dicen relación con la pérdida de ciertos valores propios. Y quizás ahí es donde nosotros tenemos que poner atención, tratar de tener un ojo puesto sobre este fenómeno, de qué forma esta globalización cultural nos ha llevado a ir minando, debilitando nuestra propia identidad cultural. La diversidad, insisto, es la regla por excelencia, pero desde un punto de vista de globalización, también se ve afectada o se ven afectados determinados ámbitos de nuestra identidad, ya sea por intervención, por estrategia económica o por bombardeo mediático, como hablamos del tema del emparedado o de la plática. Sigue siendo español, pero dista mucho de lo que como país, como comunidad, vamos adoptando. Empezamos a copiar lo que viene de afuera y empezamos a olvidarnos de la memoria. Empezamos a relegar la herencia. Y quizás no es que la ocultemos, y es el caso peor, sino que la desvalorizamos. Empezamos a creer que la idea, la costumbre que viene de afuera es mejor que la nuestra. No por un convencimiento, sino por este fenómeno de globalización de rebaño. Y se van afectando costumbres, acciones, oficios, expresiones de una invaluable importancia como agente patrimonial. Y esto y puede sonar catastrófico, porque lo llevé por una mirada negativa de la globalización.
estamos hablando aquí que se generó un proceso de reinterpretar la globalización, que es una estrategia comercial, que precisamente está definida por la palabra que se pone en la plancha, que se pone en la lámina, que dice con la glocalización. Glocalización, una mezcla entre globalización y lo local, que es una actitud de pensar global y actuar local. Yo actúo local, pero pienso global. Es decir, impongo mis términos, defiendo mi herencia, mi memoria, y lo posiciono a nivel global como algo único, como algo identitario, como una expresión cultural que nos define. Entonces, empezamos a ver desde ese punto de vista que la localización tiene una forma de, desde el territorio al mundo, pero también desde el mundo al territorio. Funciona en ambos sentidos. Entonces, sigue siendo un concepto económico. Sigue siendo un concepto que busca disminuir las barreras de ingreso de determinados a determinados mercados, de determinados productos. Pero que finalmente lo que se está generando es buscar el respeto por las tradiciones y costumbres locales. Un ejemplo de localización, es decir, volver algo local en global, lo ha hecho maravillosamente Perú, con todo su patrimonio arqueológico. A mitos y leyendas modernas, conspiraciones incluidas, giran en torno a la herencia ancestral de las diversas culturas que han formado la nación peruana. Y hemos visto cómo se ha generado turismo en torno a ello, como el ícono de Machu Picchu, la ciudad perdida del Inca, toma un posicionamiento mundial, no solamente por su importancia y belleza arquitectónica, patrimonial, histórica, cultural, antropológica, sociológica del mundo andino, sino que se transforma en un ícono. Lo local, el mundo andino, hacia el mundo. ¿Hemos hecho algo así parecido en Chile? ¿De forma organizada? No. Pero sí existe un ejemplo que yo se lo coloco a ustedes sobre la mesa, que es emprendimiento propio de la nación Rapa Nui. Se transformado en algo local que no sigue, porque son polinésicos. Y Hawái, y Micronesia, la Polinesia francesa, y un sinnúmero de atolones, islas que tienen la misma herencia cultural, la misma identidad cultural. Pero Isla Pascua tiene sus particularidades y ha hecho algo, en vez de ser uno más, se ha transformado en el único al mundo. Pero esto también tiene la barrera inversa, que dice la relación con que algunas cadenas han adaptado sus comidas rápidas a la realidad de la población. Eh, por temas religiosos, eh, un porcentaje de la población de Israel que es judía, su gran mayoría, ellos no comen cerdo. McDonald's le lleva hamburguesas donde no hay cerdo. Pero el fenómeno inverso es como tratar de ingresar al mercado de igual forma. Entonces, lo que les señalo es cómo influye la globalización de la identidad de las personas, grupos y actividades. ¿Cómo influye la globalización en la cultura? Elementos negativos que tenemos que tener claro, están presentes de una u otra forma, dice en relación con la
homogeneización cultural, empezamos a perder nuestras diferencias que son necesarias, el mercantilismo, volvemos elementos de la herencia, de la memoria en algo pop, consumismo, consumimos por moda, por gusto, por tendencia, y la heterogeneidad cultural, es decir, de a poco, tal como demuestra la lámina, empezamos a pasar por la moledora y todos terminamos iguales, alguien la está girando. Entonces todos nos terminamos vistiendo, hablando, consumiendo, pensando, de acuerdo a lo que otro territorio, otro pensamiento lo dicta. Empezamos a perder nuestra identidad cultural. Por lo tanto, acá todo esto no es que sea blanco y negro. Todo en la vida tiene grises, en sus diferentes escalas. Por lo tanto, no es que sea bueno y malo. Lo importante es que hay que ser equilibrado. El desarrollo y la evolución humana siempre ha dependido del intercambio de ideas, de las comunicaciones y del mercado, del comercio, del intercambio comercial, que ha permitido precisamente el desarrollo, la evolución y el progreso de la humanidad. Pero tenemos que tener claro de que todo en exceso es malo. En ese sentido, si nosotros nos cobijamos bajo una sombra que no nos va a dejar crecer, que nos va a quitar la luz del sol. Peligroso, peligroso. Al final de cuentas, sin quererlo, terminamos viviendo una autonomía, una independencia relativa. Porque finalmente nuestro modelo de vida, nuestra forma, nuestras costumbres, nuestra identidad cultural se ve mermada por aspectos externos que van en detrimento de prácticas, de la herencia, de lo que nuestras generaciones anteriores han legado. Se lo resumo con una frase muy típica. Estudié en Santiago, yo siempre al Tipex le he dicho Tipex. Y le digo Tipex hasta el día de hoy, aunque los santiaguinos me decían que era corrector. Tipex. Era el cartonero, no el tip-top. Era la huella, no la calle. Y es mi forma de hablar. Aunque a los santiaguinos no les gustara. Yo a la huella le sigo diciendo huella hasta el día de hoy. Es mi herencia cultural, soy norteño. Por lo tanto, ojo también con las heterogeneidades culturales que nos damos en un país tan centralista como Chile. No solamente centralista porque los santiaguinos son los malos. También Antofagasta se porta mal. También en diferentes escalas, obviamente en un nivel proporcionalmente inferior a lo que estamos hablando, también Antofagasta ejerce centralismo. Y el centralismo, la visión centralista, atenta contra lo diverso y contra el equilibrado progreso de cada una de las comunidades. Y para concluir el día de hoy, les dejo enunciado otro fenómeno que toma importancia en el mundo comercial de hoy, pero también sociológico, y de cómo la cultura se ha visto afectada por un modelo eficiente de vender lo mismo en todas partes y homogeneizar. Y que George Reiser lo definió como la McDonaldización de la sociedad. Es decir, nuestra sociedad se transformó en un McDonald's a todo nivel. Y es para la reflexión. Porque quien quiere vender, comerciar, o bueno, véalo con las campañas políticas.
Solamente eso la señalo. Se manejan bajo los conceptos de control, predicción, cálculo y eficiencia. Ronald McDonald nos ha hecho tener dentro de nuestra cabeza una hamburguesa. Y es un fenómeno mediático, comercial y cultural. De las cadenas de comida rápida, que ahora están reinando en muchos casos con el delivery. Control. Yo controlo lo que vendo. Yo controlo lo que te ofrezco. Tú entras aquí y tienes estos combos. Combo 1, combo 2, combo 12. Te sale más caro comprar la hamburguesa sola que el combo. Control. El control está al otro lado del mesón. No lo tiene el consumidor. Predecible. Predecible porque la persona ingresó al local precisamente para comer hamburguesa. Entró para comer pollo con papa. No entró por una cazuela. Entonces existe una predictibilidad. Es predecible. Porque dependiendo del mercado y la estrategia, lo más probable es que sea un papá que esté entrando con su hijo, con su niño, y sea el niño el que lleva al papá. Entonces empieza a generarse una práctica que se ha observado y que se lleva al papel, una costumbre de la comunidad con respecto a ese proceso de consumo. Cálculo. Dicen que son las más baratas, dense cuenta. Miren los comerciales, miren la idea que han instalado de que es rápido y que tiene que ver con la eficiencia y es barato y es calculado porque es producción en masa. La hamburguesa está producida en masa con determinados ingredientes, con determinado peso. El pan es de determinada calidad. Los ingredientes, dependiendo del combo, van a ser diversos, pero finalmente están medidos en el mismo gramaje. Las papas fritas se producen de la misma forma. Todo está calculado para que pueda existir control de precio y control de elección. Y todo eso hace que el modelo sea eficiente. Y eficiente con un producto que no es saludable. Por algo, Ronald McDonald es acompañado en la gráfica con un niño con obesidad, donde somos campeones mundiales según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual Profe, es preocupante. Sí, adelante, te escucho. igual si usted, por ejemplo, se pone a buscar en YouTube videos de los distintos locales de McDonald's, igual pasa con otras franquicias, en distintas partes del mundo, el menú de McDonald's se adapta a, a los ingredientes o a las costumbres regionales de donde se Exacto. colocan. Por ejemplo, Y los eso, menús de China por lo general tienen arroz y otras cosas, no como en Latinoamérica. exacto. Y eso tiene que ver con el proceso de la localización, que funciona a la inversa. Empiezas a buscar los elementos locales para poder instalar tu producto. Es una estrategia comercial. Ahora, y qué bueno que lo mencionaste, porque de hecho, una de las preguntas de los casos que van a tener que resolver en base a la materia, pero sobre todo a su criterio y evaluación personal, es ¿por qué McDonald's fracasó en Bolivia? ¿Por qué McDonald's fracasó en Bolivia? Y ahí les voy a entregar los links, les voy a hacer una introducción y vamos a generar una, podríamos decir, reflexión íntima y personal con respecto al tema. Es decir, todas las respuestas están buenas. Lo importante es que desarrollen su propio criterio. Porque la McDonaldización es un proceso que se ha ido repitiendo a toda escala. Finalmente se transforma en un tema comercial.
de cómo tú puedes vender más. En este caso, el control, la predictibilidad, el cálculo y la eficiencia, evidentemente que existen elementos territoriales de las propias costumbres, tal como te colocaba el ejemplo de que en Israel la hamburguesa, no hay hamburguesa de cerdo, es por el reconocimiento de una realidad local. McDonald's no vende hamburguesas con cerdo en kosher, hamburguesas comida kosher, propio por el respeto a su credo religioso. No consumen cerdo, igual que en los países eh, islámicos. También existe una carta donde existen algunos alimentos prohibidos. Y tú muy bien lo señalaste, en India no comen carne de res, por lo tanto, las hamburguesas no contienen res. Es un proceso bastante potente. Y acá los dejo con este video. In 1993, George Spitzer published his book titled The McDonaldization of Society. The term McDonaldization. Me robaron los subtítulos. Me robaron los subtítulos del video. Let's take these 4 elements and apply them to your experience y no es un tema de... at a fast food Les restaurant. agregué el video equivocado, to be así que efficient mis if you have disculpas ever porque este complained at debiera a llevar fast food subtítulos y no los lleva. Pero se los voy a compartir por la plataforma Moodle para que lo puedan revisar y en el fondo lo que hace es explicar de esta forma gráfica cómo esos 4 elementos funcionan como una práctica comercial para que lo tengan en consideración al momento de desarrollar su trabajo. Mañana, ¿qué vamos a ver? Pluriculturalidad, interculturalidad, multiculturalidad. 3 conceptos que ya nos van a ir permitiendo avanzar y ya mañana también tomamos materias ya de gestión cultural propiamente. Quedan abiertos micrófonos para dudas, consultas, comentarios de una clase que da para mucho porque son múltiples temas, pero que espero en lo medular espero que se haya podido transmitir los conceptos generales que son más que todo de criterio, de formación de criterio con respecto a la cultura. ...9:37 de la mañana, generalmente hasta las clases siempre las hago de 45 minutos, respetando la hora pedagógica, porque ya después de 45 minutos o una hora, no solamente se pierde la concentración, sino que también el interés, y eso está documentado. Así que, ¿quién se anima? Escuché un micrófono que se abrió. ¿Profe? No, esto es una Joaquín. consulta porque el tema es que no estoy en la lista de alumnos, entonces no me llegan los links con el código para unirme a la clase. Entonces Perfecto. le dejo mi mail nomás acá en el chat. Sí, sí, ojo, voy a volver a chequear la nómina que está en la nómina oficial de la cátedra, ojo con eso, con lo de módulo. La voy a cruzar de nuevo y les voy a comunicar a todos nuevamente su estado. Si existe, si no aparecen en la nómina de la cátedra, tienen que tomar contacto con el profesor Claudio Nazar. De igual forma, si es que no están en módulo, porque 2 pruebas son verdadero y falso, selección múltiple en la plataforma. Y las otras 2 las vamos a manejar por correo electrónico. Así que ojo con eso. Pero pierde cuidado que voy a anotar el correo electrónico para poder enviar la información del día jueves.
Perfecto. Ahí está el correo. Lo acabo de copiar y lo voy a sumar. Bueno, estimados estudiantes, nos estamos viendo el jueves con más materia en pos de nuestra primera evaluación. Yo creo que de aquí al día jueves o inclusive Viernes Santo les voy a estar mandando en la mañana el correo con el trabajo para que tengan 3 semanas y lo puedan desarrollar. No estoy esperando una tesis. Ahí les voy a colocar los parámetros de evaluación y cantidad. Lo importante es que puedan tener sentido crítico con respecto a cómo afectan todos los procesos sociales a la cultura mundial. Así que agradeciendo su presencia y deseándole un feliz martes, todos encerrados. Nos vemos el día jueves. Que tengan un muy buen día. Chao, profe, que le vaya muy bien. Chao, No, profe, profe, cuídese. gracias a usted igual. Chao, profe. Chao, profe.